Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Les habla Patrick Aispurúa, maestro FIDE panameño de ajedrez. Y en esta ocasión vamos a analizar una partida que jugué contra el gran maestro cubano Omar Almeida. Esta partida se jugó en la final del Campeonato Nacional de Panamá de este año 2020. Omar Almeida lleva las piezas blancas y yo llevo las piezas negras. Entonces vamos a pasar rápidamente la partida. D4, D5, C4, C6 planteando la defensa eslava, caballo F3, caballo F6. Y en este momento mi oponente me sorprende por primera ocasión en la partida. Él juega dama C2. Normalmente la jugada clásica en este momento es caballo C3. E3 también es jugable. Pero mi oponente continúa con dama C2. La reacción ante este tipo de jugadas dama C2 en la defensa eslava es casi siempre la misma. Es jugar G6. Pero acá nuevamente mi oponente me sorprende y juega alfil G5. Yo continúo con alfil G7, caballo B a D2, enroque corto, E3. Todas estas son jugadas de desarrollo, entonces me disculpan si no entramos en profundidad en cada una de ellas, pero por el momento todo se ha desarrollado de forma bastante razonable. Las piezas negras desarrollan sus piezas, igualmente las piezas blancas, no ha sucedido nada fuera del ordinario. Y en este momento juego alfil F5, atacando a la dama blanca en la casilla C2 por medio del alfil en F5. Y mi oponente juega dama a la casilla B3. Entonces me gustaría recalcar este momento porque me parece que hemos llegado al primer momento crítico de la partida, porque diría yo que este fue el momento en donde las cosas me empezaron a salir mal. Esta serie de videos que voy a realizar consiste en partidas que he perdido. Esta partida la perdí. Pero más que las partidas en sí mismas, me gustaría recalcar la razón por la que yo perdí estas partidas. Y en este momento hemos llegado a la primera razón. Y la razón fue que en este momento las piezas blancas están atacando al peón de B7 por medio de la dama en B3. Hay pocas formas en las que podemos defender al peón de B7 siendo nosotros piezas negras. Una forma vendría a ser avanzar el peón, que no es tan bueno, creo yo. Otra forma sería defender al peón con jugadas tales como dama C7, dama C8 o dama C7, pero tras cualquiera de esas dos jugadas, las piezas blancas tendrían la jugada torre C1, colocando incluso más presión a la dama ubicada en la columna C. Entonces, para hacer la jugada caballo B a D7, las piezas negras tienen que estar preparadas para sacrificar el peón estando en B7 y tal vez algún peón adicional, ya sea en C6 o ya sea en A7. El problema de capturar el peón de B7 vendría a ser que las piezas blancas demorarían demasiado en realizar su enroque corto, enroque largo. Probablemente corto, porque enrocarse largo sería muy peligroso. Gastarían demasiado tiempo capturando todos estos peones de flanco dama de las piezas negras, entonces se estaría justificando el sacrificio por parte de las piezas negras respecto a su peón de B7. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Les estoy mencionando esto porque la primera razón por la que perdí esta partida fue porque, y tal vez la razón principal por la que perdí esta partida fue porque demoré demasiado, es decir, consumí demasiado tiempo en llevar a cabo la jugada caballo B a D7. Repito, porque habría que analizar exactamente qué tan compensado pudiese estar sacrificar dos peones en este tipo de posición. Y fue algo que yo traté de analizar en profundidad, cuando realmente solamente por principio las piezas blancas no deberían capturar el peón en B7. Y les muestro rápidamente un ejemplo de lo que ocurre si las piezas blancas capturan en B7. Dama por B7. Las piezas negras pudiesen continuar con la jugada dama A5, preparando alguna torre a B8 en el momento apropiado, tal vez en la siguiente jugada, colocándole mucha presión a la dama blanca estando en B7, porque la dama blanca no tendría una forma segura de regresar hacia el campo blanco sin que las piezas negras ganen tiempo adicional. Entonces, dama 5 propone la jugada torre B8, por lo tanto las piezas blancas tendrían que retirar a su dama en este momento con dama B3, preparando jugar dama C3 y proponer el cambio de damas.
para así aliviar la presión sobre la posición blanca. Pero en este momento las piezas negras pudiesen jugar caballo E4, nuevamente evitando que la dama blanca se sitúe en la casilla C3 y asimismo atacando al alfil en G5, preparando un avance E5, ya que ahora el alfil de casillas oscuras está atacando la casilla E5. Entonces, en general, este tipo de posiciones, y les muestro rápidamente cómo se podría desarrollar esta posición. Este tipo de posiciones favorecerían a las piezas negras. Si bien es cierto que las piezas blancas no están perdidas, ni mucho menos, esta vendría a ser una buena situación en donde el sacrificio de peón se podría justificar, a cambio de todo el despliegue de piezas que las piezas negras pudiesen llevar a cabo, y la situación tan incómoda en la que la dama blanca se va a encontrar. Entonces, esta podría ser un ejemplo de cómo podría continuar la situación luego del sacrificio de peón en B7. El problema consiste en que yo traté de analizar estas posiciones resultantes a profundidad cuando realmente solamente por intuición se debió haber jugado la jugada caballo B a D7. Entonces esta fue la primera razón por la que esta partida se perdió. Demoré algo así como media hora en hacer esta jugada caballo B a D7. Y esta media hora fue tiempo que más adelante yo necesité para profundizar en el final de la partida, como vamos a ver en un segundo. Las piezas blancas, disculpen, continuaron con su desarrollo, alfil E2, dama B6 para ahora proteger al peón, ya que las piezas blancas iban a enrocarse seguramente una vez que capturaban al peón en la siguiente jugada. Por lo tanto, dama B6 en este momento era necesaria. Enroque corto, H6, alfil H4, torre de F a C8, buscando colocar a las torres en casillas donde probablemente van a hacer uso de filas abiertas más adelante. Tal vez en estas posiciones pudiese resultar atractivo jugar G5, buscando encerrar al alfil de casillas oscuras de las blancas con G5 y caballo H5. El problema es que en esta posición particular no funciona exactamente porque si las piezas negras juegan G5, las piezas blancas tienen alfil G3, caballo H5, y tras alguna continuación tal como dama por B6, caballo por B6, C por D5, C por D5, caballo por G5, caballo por G3 y F por G3. Si se fijan, el alfil de F5 queda atacado por medio de la torre de F1. Entonces, esta jugada caballo H5 es un poco prematura debido a que el alfil de F5 queda bajo ataque. Entonces, no es ideal encerrar al alfil de casillas oscuras, tal como es común hacer en este tipo de posiciones. Entonces, torre FC8, torre F a C1, A5, buscando ganar casillas claves en el flanco de dama, H3, G5, alfil G3, y en este momento yo decido cambiar damas con dama por B3. Sinceramente yo esperaba que mi oponente capturase de caballo y el juego continuaba de alguna forma tal como E6, por ejemplo, bastante sólido, pero mi oponente en este momento capturó con el peón de A2, de forma tal que las piezas blancas están preparando doblar las torres en la columna A y así mismo jugar en contra del peón débil de las piezas negras en A5. Caballo E4, buscando cambiar un par de piezas en el centro del tablero para así aliviar la falta de espacio que las piezas negras están sufriendo en esta posición. Tal vez hubiese sido un poco mejor jugar con E6 en lugar de caballo E4, debido a que necesito reforzar el punto D5 antes de continuar con cualquier acción en el centro. Y les menciono un ejemplo rápidamente. Si las piezas blancas juegan en el flanco de dama su plan de doblar torres en la columna A mediante torre A2, yo pudiese continuar con la jugada B6, torre C a la casilla A1, alfil F8 controlando B4, caballo E1 y ahora una vez que el centro está mejor controlado, entonces podría reaccionar yo con caballo E4. Caballo por E4 y alfil por E4 con una posición bastante igualada. Por lo tanto, caballo E4 de forma directa fue un poco prematura, ya que no tenía el control necesario sobre el centro para poder garantizar que las piezas negras gozaran de igualdad. Alfil H2, caballo por caballo, caballo por D2,
y peón a la casilla E6. El problema es que ahora, debido a que gasté tiempo colocando al caballo en E4 y capturando en D2, el inconveniente ahora es que las piezas blancas pueden capturar el centro del tablero mediante la jugada alfil F3, preparando en algún momento jugar peón a la casilla E4. Entonces, hubiese sido oportuno que las piezas negras pudiesen disputar rápidamente la casilla E4, que fue lo que intenté hacer, pero tal vez pudo haber una mejor forma de hacerlo. Caballo F6 y ahora alfil E5. Preparando tal vez en el momento oportuno capturar en F6 y jugar E4. Pero por el momento las piezas blancas quieren colocar este alfil en E5, ya que quisieran reforzar el punto D4 una vez que logren avanzar el peón D. Caballo E4, alfil por E4, alfil por E4, alfil por G7, rey por G7, F3, capturando el centro. Entonces, en este momento juego alfil G6, rey F2, torre B8, y en este momento mi oponente decide iniciar su plan de colocar a ambas torres en la columna A, mediante la jugada torre A3, B6 y torre DC a la casilla A1. Si se fijan, peón a B4 es una amenaza, ya que mi peón estando en A5 está clavado, ya que la torre de A8 quedaría indefensa. Por lo tanto, para remover la clavada tengo que remover a la torre, y juego en este momento torre B8. En este momento el gran maestro Omar Almeida juega C5, B por C5, D por C5, y me gustaría hacer énfasis en esta posición, ya que hemos llegado a la segunda posición crítica de la partida. Y me parece que en este momento yo cometo el error decisivo que finalmente me termina costando la derrota. Luego de la partida, el gran maestro Almeida trajo a mi atención esta posición que estamos viendo y sugirió la jugada torre B5, con la idea que si torre por A5, las piezas negras podrían jugar torre de D a B8. Entonces, si nos fijamos en la situación que hay en el tablero, si bien es cierto que las piezas blancas tienen un peón adicional que se han ganado en A5, no hay una forma clara en que las piezas blancas puedan llevar a cabo un plan de coronar al peón adicional. ¿Por qué? Porque si se fijan, el peón de C5 es una debilidad permanente. Los peones de la columna B son una debilidad permanente. Las piezas negras tienen un centro móvil de peones. Y además de esto, las piezas negras tienen una ventaja estratégica que viene a ser el tema de el alfil versus el caballo. Entonces no es una posición en donde las piezas blancas estén ganadas. De hecho, me parece que la situación más probable es que esta partida finalizaría en tablas si esta posición se hubiese dado. Porque, repito, las piezas blancas no tienen una forma clara de cómo continuar incrementando su ventaja. Sin embargo, luego de D por C5 yo cometo el error decisivo de la partida y juego peón a la casilla D4. Intentando abrir la situación en el centro del tablero para hacer uso de mi alfil versus el caballo y de mi torre en D8. Intentar usar estas piezas para buscar contrajuego a cambio del peón que he perdido en A5. El problema es que las piezas blancas no están obligadas a capturar el peón de D4, sino que sencillamente avanzan E3, E4, y ahora resulta ser que yo tengo una debilidad permanente en la casilla D4. Y con jugadas tales como rey E2, rey D3 y torre A4, ese peón de D4 en algún momento se va a perder si las piezas blancas juegan correctamente. Entonces, el resto de la partida no requiere mucho comentario porque en este momento ya las piezas blancas tienen una posición ganadora debido al peón adicional que tienen y debido a las debilidades que las negras han creado en su posición. Entonces, me gustaría finalizar el comentario sobre esta partida con la moraleja que hemos aprendido de esta partida. ¿Y qué fue lo que ocurrió en esta partida? En esta partida lo que ocurrió fue que yo invertí demasiado tiempo en una jugada que debió haber sido relativamente obvia, que fue la jugada caballo B a D7 en la apertura. Y finalmente eh, cometo una imprecisión al intentar cambiar rápidamente las piezas en el centro del tablero,
lo cual le dio a mi oponente una mejor posición debido a que pudo haber invertido su tiempo en el flanco de dama, tal como hizo. Y finalmente cometo una tercera imprecisión cuando decido avanzar el peón de D4 y buscar ese contrajuego en el centro del tablero en lugar de sencillamente optar por una defensa pasiva. Y finalmente esto me terminó costando la partida. Entonces, esta fue la posición final que alcanzamos en el tablero. En este momento yo me rendí y mi oponente ganó una muy bonita partida. Entonces, esa fue la moraleja de esta historia. La moraleja fue que gasté demasiado tiempo en la apertura y mi oponente aprovechó mejorando su posición. Y finalmente la desesperación me llevó a cometer esta jugada peón a D4 que finalmente me generó otra debilidad, la cual mi oponente aprovechó al 100%. Entonces, si les gustó esta partida, les agradecería a todos los que están viendo que se suscribieran al canal, ya que la suscripción es una buena motivación para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente me gustaría, si no es mucho pedir, que le diesen like al video, lo compartieran si les pareció un video instructivo. Igualmente tengo un afiche aquí en pantalla que yo estoy dando clases virtuales por si a alguno le interesa recibir una clase por mi parte. Y nos veríamos en la siguiente entrega de esta serie de partidas que perdí y cosas que aprendí de estas partidas. De esta partida aprendí a manejar mejor mi tiempo y tratar de no gastar tanto tiempo en la apertura. Entonces, habiendo dicho eso, me despido y nos veríamos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.